Estimado estudiante, protéjase a sí mismo y a quienes lo rodean, informándose y tomando las precauciones adecuadas. Siga los consejos del Ministerio de Salud Pública y que Dios lo bendiga. Para evitar la propagación del COVID-19, lávese las manos con frecuencia. Use agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Manténgase a una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude. No se toque los ojos, la nariz o la boca. Cuando tosa o estornude, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Quédese en casa si se siente mal. Y si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica. Siga las instrucciones del Ministerio de Salud Pública. Y por último, evitar las visitas innecesarias a los centros de atención médica permitirá que los sistemas sanitarios funcionen con mayor eficacia, lo que redunda en su protección y en la de los demás. Dando continuidad a la colección Normas APA, vamos a desarrollar en el video número 3 el tema generalidades. Iniciamos. Las generalidades en formato APA deben de estar construidas de la siguiente manera. Primero, todo trabajo o todo manuscrito final debe de llevar una portada. Debe de llevar un encabezado en la parte superior izquierda. Tiene que tener un título corto en la parte superior derecha a la par del número. La numeración de la página deberá de colocarse en la parte superior derecha todas las páginas del trabajo. Se debe utilizar papel blanco tamaño carta y las medidas son 8,5 pulgadas por 11. Utilizar solo una cara del papel. El tipo de letra que se utiliza es el Times New Roman o la Courier New. El tamaño de la letra, 12. El color, negro. El interlineado deberá de utilizarse doble espacio. La alineación, todo a la izquierda, excepto citas mayores de 40 palabras. La sangría, aplica sangría en todos los párrafos, a excepción del resumen y las citas mayores de 40 palabras en el primer párrafo. El texto continuo, excepto referencias y anexos. ¿Cómo se deben describir las series? La seriación, si se realiza dentro de un párrafo u oración, se identifican los elementos de la serie mediante letras minúsculas sin subrayar, seguidas por un paréntesis final. Por ejemplo, las escuelas pioneras son A. Psicoanálisis, B. Conductismo y C. Humanismo. Si los elementos que va a enumerar son párrafos separados por una serie, tales como conclusiones detalladas o pasos de un procedimiento, se identifican por un número arábigo seguido por un punto. Ejemplo, entre las contribuciones más importantes de la economía del desarrollo se pueden reconocer: 1. El aporte de los clásicos. 2. Las contribuciones de sus principales oponentes que ponen énfasis en la distribución de la riqueza. 3. Y los que, aceptando a los primeros, elaboran sobre la necesidad de fijar los límites del mercado y el crecimiento económico en aras de una más justa distribución de la riqueza y una participación más igualitaria en los frutos del desarrollo enfatizados por los segundos. ¿Cómo entonces en formato APA se manejan los títulos? Los títulos tienen 5 niveles. Uno principal escrito en negrita
mayúscula y centrado. Tamaño de letra 14. Ese será el nivel 5. Uno secundario, escrito en negrita, 12 el tamaño de letra, será el nivel 1. Un terciario en negrita, nivel 2. Uno terciario escrito en cursiva o subrayado con el texto continuado en la misma línea, será el nivel 4. ¿Cómo se tiene que manejar el uso de cifras? Por regla general, se escriben con cifras el número 10 y mayores. Se emplean palabras para expresar los números menores de 10. No obstante, se pueden utilizar números para cifras menores a 10 si están en conjunción con una cifra igual o superior a 10. Ejemplo, entre 6 y 12 años. Se utilizan números para mencionar datos estadísticos, puntuaciones, tamaños muestrales y sumas. Por ejemplo, el 8% de los 50 participantes. El tiempo gastado por el participante en mención fue 2 horas y 15 minutos. Mayúsculas y minúsculas. ¿Cómo vamos a utilizar cada una de estas características? Se debe utilizar mayúscula para la inicial de los sustantivos que van seguidos de un número o de una letra utilizada para designar una condición. Por ejemplo, durante el ensayo 5, la tabla 2 y el gráfico 5. En el día 2 del experimento 4. La condición A. Reiterando esta característica bien especial. Se debe utilizar mayúscula para la inicial de los sustantivos que van seguidos de un número o de una letra utilizada para designar una condición. Dato muy importante que debemos de tener en cuenta al momento de redactar. Las abreviaturas en normas APA no se deben dividir las palabras al final de una línea. Se recomienda no presentar más de 27 líneas de texto por hoja, sin contar el encabezado y el número de página. Números de página. En los artículos deben numerarse todas las páginas de manera consecutiva, comenzando por la portada según el ejemplo de la carátula. La numeración debe hacerse en la esquina superior derecha con los números arábigos, con la misma tipografía del resto del documento y necesariamente con un tamaño de 12 puntos. Por último, vamos a hablar de la expresión de ideas. El texto debe de ser en voz activa en vez de voz pasiva. Siempre debe de expresarse en tercera persona. La expresión de la idea tiene que tener un orden y secuencia en su presentación. Debe de ser preciso y claro en lo expresado. Debe de evitar cambios abruptos de temas. Evite la redundancia. Evite el lenguaje prejuiciado. Evitar la ambigüedad. Expresar por nombre correcto a los grupos étnicos, religiosos, orientación sexual y personas con discapacidades, entre otras. Evitar el lenguaje despectivo. Y debe otorgar crédito escrito por ideas, frases o investigaciones utilizadas en el contenido del trabajo.
Debe de recordar que uno de los propósitos de las normas APA es el plagio. Por consiguiente, si usted es una persona ética, usted cumplirá con todas y cada una de las sugerencias dadas o de las instrucciones dadas en este video. Es así como te pido, quédate en casa, por favor. Muchas gracias.